otro video más sobre la forma o el procedimiento que vamos a utilizar para redactar para hacer la redacción, perdón. Aquí hay una cantidad de detalles, de estrategias que vamos a utilizarlos para que ustedes puedan familiarizarse. Siguiendo todos los pasos, no van a tener ninguna complicación. Y esta es la parte más importante del procedimiento para construir un ensayo. Antes de ir en los detalles, quiero nuevamente tomar algunos referentes sobre lo que se les ha pedido. El día lunes les pedimos que lean de la página 8 a la 14 de la guía con un propósito, que dispongan del suficiente material informativo, de la suficiente masa conceptual, de los suficientes conocimientos para poder redactar el ensayo. El día lunes debían hacer la planificación. En el video anterior, que ustedes también los tienen en vuestro grupo, está detallado paso por paso cómo se hacía la planificación, que se concluía presentando una matriz de dicha planificación. De esa matriz, los datos que están en esa matriz son los que vamos a utilizar para hacer la redacción. Prácticamente ya en la matriz tenemos muy avanzado, digamos, un borrador, un producto crudo que está por acabárselo acá en la redacción. Entonces, voy a indicarles paso por paso cómo vamos a proceder, qué metodología vamos a utilizar para hacer una redacción que responda en coherencia, en organización, en sentido lógico y todo lo que necesitamos para tener un ensayo bien estructurado. Vamos definiendo un poco qué es la redacción. La redacción no es más que el momento donde ya todas las ideas se las ordenan de acuerdo a un esquema establecido, utilizando los términos apropiados, ya que el propósito de todo ensayo argumentativo es persuadir al lector, convencer al lector. Por eso aquí se debe estructurar oraciones y párrafos de forma coherente, de forma secuencial y ordenada. Y además, los signos de puntuación juegan un rol importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en su uso y utilizar los mismos de manera apropiada. Es decir, la redacción ya es la parte que se consolidan todas las ideas. Y esto es lo que vamos a tener que entregar o tienen ustedes que entregar como producto de todo el trabajo que estamos realizando en esta semana. Entonces, pongámonos atentos a todo lo que viene como explicación seguida, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la redacción? Que en otras palabras viene a ser las partes del ensayo. Recordemos, eso ya les había mencionado. 1, el tema, que en otras palabras viene a ser el título del ensayo. No se olviden que la guía dice que después del título, en la parte contigua al título, debe ponerse una frase llamativa, una cita, etcétera, para darle mayor ímpetu a todo nuestro ensayo. Luego tenemos la introducción, después viene el desarrollo, la conclusión y finalmente las referencias bibliográficas. ¿Cómo está distribuido? Me estoy sometiendo a lo que pide la guía. La introducción debe ser un solo párrafo. El desarrollo, 3 párrafos. Entonces, para que se nos facilite, cada párrafo va a constituir un argumento con sus contraargumentos. La conclusión, también un párrafo. Y la referencia, que es prácticamente es un párrafo también, donde van todas las fuentes que hemos utilizado de consulta. Bien, vamos al tema. ¿Qué es el tema? El tema es aquello con lo que vamos a tratar el texto, lo que se va a desarrollar durante el ensayo, de qué vamos a tratar en el ensayo. Se lo redacta, ya les había explicado, como una frase. También aquí en nuestro caso constituye el título del ensayo, como una frase general. No es necesario que vaya como oración, no, simplemente es un enunciado general, es un título general. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de posibles temas que son muy diferentes a lo que ustedes les está pidiendo el ministerio, a lo que ustedes deben hacer de acuerdo a la guía. Lo hago como una creación propia para evitar inducirlos
a que hagan lo que no deben hacer o a copiar también. Aquí viene un primer tema. El COVID-19 en el Ecuador utiliza tranquilamente, puede utilizar como tema o como título, ¿no? Otro, la actividad física en la niñez. Otro ejemplo más, la seguridad ciudadana. Otro ejemplo más, el empleo juvenil. Bien, debajo del tema, le reitero, debe colocarse una frase célebre. Eso pide la guía. Vamos ahora sí a la introducción. ¿Qué es la introducción? Es la parte más importante, no más importante, pero es una de las más importantes de todo texto escrito, no solamente de un ensayo, de cualquier documento, de un libro, porque a través de la introducción voy a presentarle todo lo que tiene el escrito, todo lo que tiene el ensayo en este caso, todo lo que tiene un libro, y tiene que esa introducción atrapar al lector, despertar el interés en el lector, que el lector quede ávido por saber qué contiene en la parte posterior de todo el documento escrito. Tiene que utilizarse o crearse la predisposición psicológica para que lea. Entonces, esta parte se convierte, le digo, en un elemento sustancial y tiene que tener una redacción muy bien desarrollada con términos apropiados para que puedan atrapar al lector, para que puedan comunicar al lector qué es lo que van a encontrar durante el resto del texto y para que puedan motivarlo. Aquí vamos a presentar el tema, se va a presentar la tesis, se va a presentar el objetivo del ensayo, se motiva a su lector. La introducción va a estar conformada por un solo párrafo y este párrafo va a estar formado por entre 3 a 7 oraciones. Cada oración con una función específica. Está en este tutorial y en la diapositiva. Más adelante les explico cuál es la función de cada oración. Tenemos con 5 oraciones. Quería aquí hacer un pequeño parangón de comparación. La introducción es igual como cuando ustedes llegan a donde una autoridad. Cuando llegan donde una autoridad a pedirle un favor o hacer alguna gestión, ¿qué es lo primero que hacen? Saludan. ¿Qué es lo segundo que hacen? Se presentan quiénes son. Luego le explican a la autoridad el motivo de su visita y para qué les están visitando, con términos cordiales, con una actitud respetuosa, con una actitud muy amable, con una acción empática, iguales acá, y que logran como resultados de que la autoridad les atienda, les agilite el trámite que lo solicitan, o si tienen algún documento que necesitan también, porque hicieron una buena presentación, hicieron una buena introducción. Asimismo acá, hacer una buena introducción conlleva al lector a que continúe haciendo la lectura del documento del cual se está haciendo la introducción, o en este caso del ensayo. Vamos a ver la estructura de la introducción dividida por oraciones. Le decíamos que tiene de 3 a 7 oraciones. Aquí hicimos con 5 oraciones este ejemplo y le detallamos cada uno. ¿Qué debe ir en la primera oración? Vamos a ver. La primera oración tiene que ser una frase de enganche que presente el tema. Vamos aquí a desarrollar una frase de enganche, presenta el tema. Ya en el momento que lee la persona, ya se comienza a formar una idea de qué es lo que va a encontrar, pero también lo debo motivar a que lea. Aquí vamos a presentarle 3 tipos de enganche. Cualquiera de estos ustedes lo pueden utilizar. Puede ser como pregunta. Miren este enganche, una oración que diga esto. Yo estoy partiendo de mi ejemplo, ¿no? ¿Te interesaría saber algo sobre la presencia del COVID-19 en el Ecuador? Mire, este enganche, esta oración no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque pueden decir sí o no. Entonces no despierta mucho interés. Sí, sí, me interesa, pero no hay mucho interés. Pero en cambio, si le pongo la redacción de manera diferente y le digo, ¿te gustaría saber cuáles son los efectos del COVID-19 en el Ecuador? Ah, las cosas cambian. El lector sí le gustaría saber cómo afecta la economía, cómo afecta la salud, cómo afecta la educación. Entonces me va a decir, me interesa saber qué viene más adelante, qué me van a explicar más adelante. Es una forma de hacer la oración de enganche o un tipo de enganche.
Otro tipo de enganche puede ser poner una frase célebre, una cita que haga algún científico, algún estudioso, algún dato histórico, pero todo que tenga en relación directa con el tema que vamos a desarrollar en el ensayo. Una tercera alternativa puede ser contar una anécdota personal, sobre el tema, obviamente, ¿no? O la anécdota de otras personas. Es decir, despertar el interés, dar a conocer de qué vamos a tratar a través de una anécdota, dar a conocer de qué vamos a tratar en la oración 2 a través de una frase célebre, de una cita histórica, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas tres formas de oraciones de enganche se pueden utilizar. Entonces ya tenemos lo que va en la primera oración. Ustedes van redactando cada oración y después unen esas oraciones y queda perfecto la introducción. Vamos con la segunda oración. En la segunda oración, esa oración es una oración para reforzar un poco, para ampliar, para analizar un poquito más la frase de enganche puesta en la oración primera, para dar un poquito más de cobertura a las ideas que en la primera oración, que era el enganche, la planteamos. ¿Qué va? Por ejemplo, aquí está, hay un ejemplo, partiendo del que yo planteé allá. El COVID-19 por donde pasa en el Ecuador deja mucho dolor, familias incompletas, hijos huérfanos. ¿Qué fue lo que yo planteé? Voy a regresar acá. Aquí, miren, te interesaría, pusimos aquí la de enganche. ¿Te gustaría saber cuáles son los efectos del COVID-19 en el Ecuador? Amplío eso, lo amplío un poquito más, ya en la segunda oración, y digo yo, el COVID-19 por donde pasa en el Ecuador deja mucho dolor, familias incompletas, hijos huérfanos. Miren, el lector va interesándose un poco más, ¿eh? Allá va a decir, bueno, y todo eso que me están señalando ahí, habrá que buscarlo más adelante en la información que ellos proporcionan. La tercera oración. En la tercera oración, que se redacta de manera breve, el objetivo o propósito del ensayo. Valiéndome del ejemplo anterior, diría yo, este texto está orientado a brindar más información sobre esta pandemia que está azotando al Ecuador y para tomar conciencia sobre su peligro. Es que eso nos interesa, que la gente tome conciencia sobre su peligro. Ya no queremos más gente haciendo fiestas, ya no queremos ver más gente agrupada bebiendo, haciendo deportes mientras no pase todo este peligro. Entonces la tercera oración es para decir cuál es el propósito de nuestro ensayo, de este ensayo, el propósito objetivo. Ustedes también, no es que lo van a redactar como objetivo tradicional, determinar, utilizar verbo de manera en infinitivo, no, en transitivo, pero no. Van ustedes a utilizar una frase que dé a conocer cuál es el propósito o para qué escribieron este ensayo. La cuarta oración corresponde a la tesis. Ahí en esa oración vamos a presentar la tesis, la redacción de la tesis. Y en la otra diapositiva ya les voy a presentar lo de la tesis. Y la quinta oración es una frase que invita al lector a leer el ensayo. Aquí ya podemos utilizar una frase que le anticipamos qué va a encontrar, le anticipamos de manera breve qué va a encontrar dentro de todo ese ensayo. ¿Para qué? Para que se interese un poco más y sepa qué camino tiene que recorrer. Porque ya leí una parte allá, pero todavía me falta lo otro, porque acá también estaban diciendo en la introducción qué otra información más voy a encontrar. Ahora, todas estas oraciones, como les dije, las uno, les utilizo los conectores respectivos, utilizo el punto para separar, la coma, como corresponda. Unidas todas estas oraciones les va a salir una introducción coherente, lógica, apegada al tema, porque ese es el gran problema, que se tiene un tema y hace una introducción de otras cosas, se desvían en medio camino, esto no les va a dar margen para ningún desvío y para hablar exactamente del tema. Bien, aquí quiero yo hacer una pequeña paréntesis para decirles qué es la tesis. La tesis es la postura, la posición, la opinión que yo voy a tomar frente al tema, es decir, lo que yo voy a defender con los argumentos. Para cada uno de los temas que planteé en la diapositiva anterior, yo aquí le voy a presentar unos supuestos
unas supuestas tesis que podríamos utilizar, más para la ilustración que otra cosa, ¿no? Pero repito, la tesis es la postura que yo que yo tengo frente al tema, mi opinión que yo tengo frente al tema, y con los argumentos van a nacer de la tesis. Yo tengo que defender con argumentos esa tesis. Lo que yo digo, eso tengo que defenderlo, y lo defiendo con argumentos, y los argumentos, como le dije, tienen que ser datos confiables, verificables, datos objetivos, que de tal forma que quede todo debidamente consolidado. Bien, vamos a recordar. El primer tema que les planteaba en el ejemplo era el COVID-19 en el Ecuador. Está en la diapositiva anterior, pueden revisar. Aquí para él podríamos plantear la siguiente tesis. El COVID-19 continúa causando más muertes en el Ecuador sin discriminación de ninguna naturaleza. Yo puedo plantear esa tesis, aunque más adelante hice o reformulé la tesis. Yo podría plantear aquí que el COVID-19 en el Ecuador está causando en 4 meses más daño de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años. Puede ser también ahí. Vamos con otra. Otro tema que había ahí era la actividad física en la niñez. Aquí podemos plantear como tesis: la actividad física en la niñez es muy importante para su desarrollo. Mira, aquí se me fue un error. Dice subdesarrollo. Ya corregimos eso. Ya no avanzó a corregir. Está grabándose esto. La otra era la seguridad. Las autoridades no aplican estrategias efectivas para combatir la delincuencia. Y el último tema me parece que era el empleo juvenil. Y dice, aquí planteamos para ese, los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagarse sus estudios. Voy a ponerles aquí un gráfico donde ilustra un poco, hace una comparación mejor. Vean, tema versus tesis. El tema es aquello de lo que se tratará en el texto, mientras que la tesis es la postura que voy a tomar frente al tema, es decir, lo que voy a defender. Por ejemplo, para el tema la actividad física en la niñez, la tesis sería: la actividad física en la niñez es muy importante. Para el tema la seguridad, ahí hay un ejemplo de tesis, que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Para el tema del empleo juvenil, que los jóvenes deben conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Yo creo que con esto queda bastante claro la diferencia entre tema y tesis y cómo tengo que redactar. La tesis es una oración, una frase completa, y por eso les decía, es una oración que tiene autonomía sintáctica e idea completa, como sabemos definirlo. Entonces la oración tiene que darme ya un mensaje completito, al cual lo voy a defender, a eso que yo digo aquí. Si yo digo, yo dije, el COVID-19 continúa causando más muertes en el Ecuador sin discriminación de ninguna naturaleza, o como lo planteé más adelante, que el COVID-19 en el Ecuador está causando en los 4 meses más daños que cualquier desastre natural de los últimos 100 años, yo tengo que eso demostrarlo. ¿Y dónde lo demuestro? En los argumentos. Que hayan contraargumentos, eso ya es otra situación. Bien. Vamos ahora sí más adelante a revisar un ejemplo de introducción. Mire, ahí está el título, para ya irnos familiarizando cómo va a quedar el ensayo, el COVID-19 en el Ecuador. Ahí está la frase que menciona en el documento del ministerio, en la guía. Ahí pone una frase, yo le pongo: la vida cada día nos presenta grandes desafíos. Introducción para saber de qué se trata en esta parte. Y ahí está la redacción. Dense cuenta que al final de cada frase hay un número para hacerle relación con lo que planteamos anteriormente o a qué oración corresponde. Entonces digo, el COVID-19 es lo más desastroso que ha ocurrido al Ecuador en cientos de años. ¿Le agradaría conocer las consecuencias de su presencia? Miren, puse 1, porque me estoy refiriendo a la primera oración, a la oración de enganche, a la oración de motivación, donde doy a conocer el tema. No solo acaba con las vidas de las personas, sino que destruye todo el sistema social. 2, porque es la segunda oración, la que se refiere, la segunda frase, la que se refiere a los datos que amplían un poco lo expresado en la primera oración. Mediante este texto destacaremos lo más relevante de las consecuencias de su presencia en la sociedad ecuatoriana para tomar conciencia sobre el terrible enemigo que enfrentamos. 3, me estoy indicando que esta frase, esta oración grande, se está refiriendo al propósito de la
del ensayo. Con amarillo puse para que se resalte, digo, aquí ya puse la tesis con la que vamos a trabajar más adelante. Esta pandemia está causando en el Ecuador en tan solo 4 meses más daño que todos los desastres naturales de los últimos 100 años. 4, ¿por qué? Esa es la tesis. Y por último, invitamos a leer importantes revelaciones que presentamos en este documento. 5, la oración quinta, que es como cierre de la introducción y que viene a invitar a leer. Entonces, si hacemos una lectura rápida, va a quedar: el COVID-19 es lo más desastroso que ha ocurrido en el Ecuador en cientos de años. ¿Le agradaría conocer las consecuencias de su presencia? No solo acaba con la vida de las personas, sino que destruye todo el sistema social. Punto. Viene otra idea. Mediante este texto destacaremos lo más relevante de las consecuencias de su presencia en la sociedad ecuatoriana para tomar conciencia sobre el terrible enemigo que enfrentamos. Punto seguido, viene otra idea. Esta pandemia está causando en el Ecuador en tan solo 4 meses más daño que todos los desastres naturales de los últimos 100 años. Invitamos a leer importantes revelaciones que presentamos en este documento. Miren, ahí quedó elaborada la introducción. No nos salimos del tema. Está muy coherente. Cuenta en la primera parte de qué se va a tratar. Cuenta lo que vamos a defender, cuál es la idea, la posición del autor, y también les está invitando a que lean. Y dice para qué se está elaborando este ensayo, el propósito del ensayo. Así tienen que hacer ustedes, señores estudiantes. Cada oración con su respectiva descripción. Está muy detallado cada una de las cosas. Yo creo que no van a tener mayores complicaciones. Bien, la siguiente parte de la redacción es el desarrollo. Vamos a ver. ¿Qué era el desarrollo? El desarrollo no es más que presentarlos, para ser más simple, los argumentos y contraargumentos. En el desarrollo es donde vamos a defender la tesis. Vamos a presentar toda la información válida para defender la tesis. Voy a leer lo que tengo puesto en la diapositiva. En esta parte de la redacción se enuncian las razones, o sea, los argumentos por las cuales el autor defiende su posición, o sea, la tesis, frente al tema, y también los razonamientos contrarios a los planteamientos iniciales, es decir, los contraargumentos. La redacción aplica las estrategias necesarias para tratar de convencer al lector de que su tesis es verdadera. No se olviden, una vez más recalco, que el ensayo argumentativo, el propósito del escritor es convencer al lector que lo que él dice tiene razón. Él tiene que demostrar que tiene razón, que su tesis es valedera. Y presenta la información para darle valor a su tesis. En el desarrollo en sí, presentamos los argumentos. Aquí es una ratificación, y los contraargumentos, es decir, los razonamientos a favor de la tesis y los que están en contra de la tesis. Vamos ahora sí a darle algunas estrategias, cómo vamos a encontrar esos argumentos, porque ese ha sido otro problema. Ustedes y lo digo por experiencia porque ya vengo trabajando en esto, comenzamos planteando el tema muy bien, planteamos la tesis muy bien y nos salimos del camino en los argumentos, ya nos vamos por el otro lado. Aquí con esto que les estoy proponiendo, yo creo que van a encaminar mejor sus ideas para hacer más preciso y más coherente cada una de sus argumentos. Entonces, para identificar de manera lógica, vamos a hacer lo siguiente, para identificar para identificar cada uno de los argumentos. Vamos a hacerle a la tesis la siguiente pregunta: ¿por qué dije qué? Cada respuesta se va a convertir en un argumento. En este caso, de acuerdo a lo que propone la guía, tendríamos que tener 3 argumentos. Y voy aquí a desarrollar unos ejemplos, ¿no? Entonces, voy por la primera pregunta, que sería el primer argumento. ¿Por qué dije qué? Esta pandemia está causando en el Ecuador en tan solo 4 meses más daño que todos los desastres naturales de los últimos 100 años. La respuesta, ¿por qué? Viene la primera respuesta, ¿por qué? La economía del país decreció en un 11%, situación que no ha ocurrido en los últimos años, ni cuando tuvimos la guerra con el Perú, ni cuando se destruyó el oleoducto y cayeron los precios del petróleo en 1980, ni cuando ocurrió el terremoto de Manabí en el 2006.
Di una respuesta ya. Es decir, ¿por qué dije que esta pandemia está causando en el Ecuador en tan solo 4 meses más daño que todos los desastres naturales en los últimos 100 años? Ya di una respuesta. Ya dije esto, que la economía del país decreció. Ya di una respuesta. Ese es un argumento. Voy a dar otra respuesta a esa misma pregunta. ¿Por qué? Porque el número de muertes en el país en los 4 meses es de un promedio del 2% mensual, un índice similar de muertes no se ha presentado en el país en los últimos 100 años, según los datos del INEC. El índice más alto registrado a raíz del terremoto de Ambato fue del 0.02%. Puntitos suspensivos. ¿Por qué pongo esos puntos suspensivos? Porque aquí estoy elaborando un ejemplo y les quiero comunicar que puedo poner mucha más información para sostener ese primer argumento. Ya van 2 argumentos. Vamos con otro. ¿Por qué dije eso de que está causando? Porque el sistema educativo cerró escuelas, colegios y universidades, lo cual es muy grave para el desarrollo del país. Jamás ha ocurrido en el país, la máxima suspensión ha sido por días. Otro por qué más. Entonces, mire, allí hay 3 razones, o 3 respuestas, 3 razones que se convierten en los 3 argumentos para defender la tesis. Si se dan cuenta que no nos perdimos del camino de la tesis, seguimos hablando de lo mismo, porque ese es el gran problema. No hay que perderse del tema y no hay que perderse de la tesis. Ahí seguimos hablando de lo mismo. Bien, ahora los contraargumentos. ¿Qué los contraargumentos? Es la posición contraria, los razonamientos que dicen lo contrario a los argumentos iniciales. Lo que suele pasar en la vida cotidiana. Yo en la mañana con ustedes mismos, creo, conversaba, ayer no me recuerdo, decíamos, cuando están en una reunión o entre amigos conversando de algo, de un tema, por ejemplo, qué sé yo, van a conversar del partido de fútbol entre Ecuador y Colombia, y pues el que defiende, el que lidera, dice Ecuador jugó de manera espectacular, todo fue perfecto y por eso pudimos ganar. Pero alguien de los que está ahí dirá, no fue tanto así, porque acuérdense que 2 bolas pegaron en el horizontal, acuérdense que solo pasaron quemando tiempo. Ese es el contraargumento, eso es parte de la cotidianidad de toda sociedad. Aquí lo plasmamos nada más ni nada menos que un documento escrito. Pero como el escritor del ensayo tiene que tener los argumentos sumamente sólidos y fuertes para tratar de desvanecer o hacerle perder fuerza a los contraargumentos. Pero hay que incluirlos en el ensayo. Y hay que incluirlos con terminología suave, educada, etcétera, porque usted así en una conversación no lo va a retar, sino que le va a tratar de nuevamente hacerle una explicación mayor para tratar de convencerle. ¿Cómo vamos a encontrar los contraargumentos? A cada argumento yo le voy a hacer la siguiente respuesta. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Entonces, para el primer argumento que se refería, que estoy poniendo como ejemplo, para el primer argumento que se refería al decrecimiento de la economía, le digo yo, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque la economía del Ecuador venía en decrecimiento acelerado antes de la pandemia, que quizás sin ello hubiésemos llegado al mismo nivel. Mire, cuando redacto tengo que incluir todo esto. Así se va encontrando los argumentos y los contraargumentos. Ahora, en la redacción, para poderlos encajar, si el término es apropiado, el argumento con su contraargumento o sus contraargumentos, porque puede tener varios contraargumentos, hay que utilizar algunos conectores. Entre los principales podemos utilizar estos, PSA, como quiera que, en cambio, en vez de, sería mejor o preferible, me resulta difícil aceptar que, no es cierto, ¿verdad? Que, no obstante, por el contrario, al contrario, sin embargo, tengo que disentir de, se equivoca en esto, la verdad es que, u otros de su acervo cultural que pueda estarlos utilizando. Aquí he planteado un ejemplo del primer argumento con un contraargumento que también lo redacté en la diapositiva anterior. Dice así, la economía del país decreció en un 11%, situación que no ha ocurrido en los últimos años, ni cuando estuvimos en guerra con Perú, ni cuando se destruyó el oleoducto y cayeron los precios del petróleo en 1980, ni cuando ocurrió el terremoto de Manabí en el 2016. Aquí le voy a
le voy a incluir el contraargumento. Y puse con rojo para resaltarles qué frase estoy utilizando. Ustedes en la cotidianidad no tienen que poner frases con rojo ni cosa parecida. Y puse yo, me resulta difícil aceptar porque la economía del Ecuador venía en un decrecimiento acelerado antes de la pandemia, que quizás sin ella hubiésemos llegado al mismo nivel. Vuelvo a leerlo sin la explicación y van a darse cuenta que queda un párrafo perfecto con su argumento y su contraargumento. La economía del país decreció un 11%, situación que no ha ocurrido en los últimos años, ni cuando tuvimos la guerra con el Perú, ni cuando se destruyó el oleoducto y cayeron los precios del petróleo, esto en 1980, ni cuando ocurrió el terremoto de Manabí en el 2016. Me resulta difícil aceptar porque la economía del Ecuador venía en un decrecimiento acelerado antes de la pandemia, que quizás sin ella hubiésemos llegado al mismo nivel. Ahí está ya un párrafo con su argumento y su contraargumento. Repito, puede tener varios contraargumentos, pero el argumento tiene que ser muy sólido. Por eso decía que aquí simplemente para el ejemplo puse una cifra de un porcentaje del 1%, pero yo puedo incluir muchos más datos más sólidos para de tal forma que el contraargumento pierda fuerza. Bueno, aquí está un ejemplo. Yo todo les he venido preparando con ejemplos. Como les dice, el ejemplo de la introducción, aquí tenemos un ejemplo de desarrollo con 3 párrafos. Miren, el primero ya no lo voy a leer porque ya ustedes lo acaban de leer recién, el primer argumento con su contraargumento. El segundo contraargumento. El número de muertes en el país en los 4 meses es de un promedio del 2% mensual. Un índice similar de muertes no se ha presentado en el país en los últimos 100 años. Según los datos del INEC, el índice más alto registrado a raíz del terremoto de Ambato fue del 0.02%. Sin embargo, miren cómo ya le incluí ahí yo, ya le incluí el contra. Sin embargo, la prensa y otras autoridades descalificaron las cifras dadas por el gobierno. Consideran que las mismas no responden a la realidad. Por lo tanto, no se las puede tomar como un referente de análisis y comparación. Alguien objetó eso, ¿no? Viene el segundo argumento que lo sacamos bajo la modalidad que les expliqué, o la metodología. Decía, el sistema educativo cerró escuelas, colegios y universidades, lo cual es muy grave para el desarrollo del país. Jamás ha ocurrido en el país, la máxima suspensión ha sido de 15 días. Y en determinados sectores, no es, y aquí incluyo yo, no es punto y coma. Para incluir un enlace de estos, un conector hay que utilizar punto y coma. Punto y coma. No es tan cierto este argumento porque vale recordar que en la guerra entre Ecuador y Perú en 1982 y 1986, en todo el país se suspendieron las actividades escolares por aproximadamente 2 meses. Mire, esto de aquí que les estoy haciendo, ustedes saben que lo hago para una explicación. Ya ustedes en casa, muy bien sentaditos, con toda la información que tienen, van a hacerlo con un mejor acabado y con argumentos y razonamientos mucho más sólidos. Repito, los argumentos tienen que ser sólidos, tienen que ser demostrables, tienen que ser, puede ser cifras estadísticas, puede ser citas, puede ser referencias de un periódico, etcétera, pero tiene que ser algo muy confiable. Y concluyo diciendo en este ejemplo, los argumentos deben contener datos objetivos, tangibles, verificables, basados en alguna fuente. Igual los contraargumentos. Mire, de esta forma hemos hecho el desarrollo y no ha sido cosa del otro mundo. Siguiendo esa secuencia, y este desarrollo no se ha perdido en ningún momento de la tesis que planteamos en las diapositivas anteriores. Entonces ya tenemos la introducción y ahora tenemos también el desarrollo. Y miren cómo vamos ya constituyendo el ensayo argumentativo. Ahora, ¿cuál era la otra parte? La conclusión. Esto es más simple. Dijimos que en la conclusión la conclusión es ya como la despedida, es el cierre, hay que dejar un sabor agradable, es como cuando ustedes están de visita en alguna parte, cuando ya se despiden, ya se van a ir de la fiesta o de la visita, tienen que dejar en la familia que les acogió, en los amigos que les acogió, ese sabor agradable para que otra vez los vuelvan a invitar o para otra vez poder ir sin ninguna dificultad y van a ser bienvenidos. Igual acá. Entonces, en la conclusión es el cierre, es la parte final del ensayo. Aquí recordamos un poquito los aspectos más importantes, más relevantes del ensayo, de lo que tratamos en los argumentos. Aquí también emitimos ya un juicio de valor, juzgamos un poco, tratamos de darle
una valoración a eso para seguir en nuestro tema, para que el escritor siga en su tema de convencerlo al lector de que su tesis estuvo bien hecho, de persuadirlo. Y finalmente emitimos un mensaje, ¿no? Para que la gente entienda todo el contenido y todo el valor de este ensayo, y el mensaje en sí viene a nacer como parte del propósito que se plantearon o del objetivo que se plantearon en la introducción para el ensayo. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a leer. La presencia de la pandemia en el Ecuador está provocando un debacle general y colapsando todos los sistemas de un estado, desde la economía hasta la salud de la ciudadanía. Mire, aquí está la primera parte. Aquí estoy resaltando lo más importante. Y yo es que aquí en la conclusión no puedo estar repitiendo lo que dije en el desarrollo. Tengo que redactar, dar el refuerzo, pero con términos muy acabados. Dice, nadie estuvo preparado para enfrentar esta dura crisis y una afectación invasiva al ser humano. Aquí estoy haciendo un juicio de valor, estoy valorando eso. Y por último viene el mensaje. Todos los ecuatorianos debemos estar conscientes de esta dura realidad, prepararnos para unidos enfrentar la crisis y colaborar con las autoridades para evitar una catástrofe mayor. Punto. Un solo párrafo. No nos perdimos en el camino. ¿Sí? Entonces, repito, en la conclusión debe haber primeras frases que sean para relevar lo más importante que se trató en el ensayo, los puntos de vista más valiosos, otra para emitir un juicio de valor, para valorar todo lo que hemos analizado, y por último cerramos emitiendo un mensaje, emitiendo un llamado, si es posible, para cumplir con el objetivo que estaba planteado en el ensayo. Finalmente viene las referencias. Esto ya lo hemos venido repitiendo algunas veces. Las referencias quiere decir las fuentes donde consulté, libros, revistas, internet, etcétera, todas las fuentes donde yo me basé para poder hacer mi ensayo. Es que nada nace como una inspiración divina, nace de datos, informaciones que he ido obteniendo en el transcurso del desarrollo de esta trabajo investigativo, porque en definitiva hacer un ensayo es un trabajo investigativo. Entonces, toda esa información, ahora sí viene la honestidad académica. Tengo que decir, yo me basé en esto, ¿no? No les estoy pidiendo, lo lógico era que les pidiera que en el transcurso del desarrollo de todo el ensayo vayan haciendo el parafraseo y poniendo la fuente. No les he pedido porque no tampoco quiero complicarles más, pero sí aquí tengo que citar las fuentes. En mi ejemplo, supongo yo que trabajé con este material. Utilizamos las normas APA, ¿no? Verde Soto, Pedro, este libro lo escribió en el 2020 y se llamaba Impacto de la pandemia en la economía del Ecuador. Otra fuente que consulté fue a Naranjo Miguel, también en el 2020, aparece 2020 porque este año apareció la pandemia, el colapso del sistema de salud en el Ecuador, esto está en la revista Vistazo. También tengo otra fuente, Gutiérrez Rodríguez, 2020, la latinoamericana producto del COVID de Lima, Perú, editorial Inca. Ahí queda ya todo el ensayo concluido. Este en sí es el producto final del ensayo. De aquí ya redactaron esto, que hablemosle que es un borrador bastante avanzado. Tenemos que ir a la otra etapa del proceso para construir un ensayo, que es a la revisión, que el día de mañana la vamos a poner a consideración de ustedes. Esto tienen que hacerlo y hacerlo muy bien. Gracias, señores estudiantes. Espero que les sirva y espero que escuchen y lean con atención cada diapositiva y pongan toda la responsabilidad y pongan todo el amor por hacer las cosas bien. Saber escribir es saber expresarse bien, y para eso también hay que leer. Todo lo que les viene en el futuro, como formación profesional, como continuidad de estudios y como profesionales, necesitan saber hacer bien un ensayo. En otras palabras, necesitan saber escribir. Si no, sería vergonzoso que terminan el bachillerato,
y a lo mejor están por segundo y tercer año de universidad y no pueden ni siquiera redactar un oficio. Pónganle empeño, lo hago por el bien de ustedes, trabajemos con ahínco y estoy presto a aclararles todas las dudas que sean necesarias. Pero este ensayo tiene que salir uno de los mejores trabajos que hemos hecho en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Buenas tardes, cuídense mucho, respeten las disposiciones que dicen las autoridades de salud. Distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado permanente de manos. Gracias.